Augusto, bienvenido al programa. Una primera reflexión sobre esto que escuchabas de Benica. Bueno, siempre muy claro, muy informado, Gabriel. Sí, es algo que de alguna manera se esperaba, ¿no? Como él dice, la soga se cortó y claramente los diferentes gobiernos, tanto provinciales como municipales y comunales, están intentando mantener en su mayoría o en muchos de los casos su estilo populista, ¿no? Intentando encontrar recursos como para poder seguir manteniendo el estilo y la forma de gobernar. Está bien, eso es provincia de Buenos Aires, gobierna Kicillof. Acá yo lo dije inclusive y asumo lo que dije, afortunadamente Puyaro no es Kicillof, pero digamos, ¿existe alguna posibilidad de que eso ocurra? Y en ese caso, ¿ustedes están con, como dice Yupanqui, con las orejas alerta? Bueno, a ver, no es que es algo que tiene que comenzar a suceder, ya sucede. Ajá. La tasa por hectárea es un claro ejemplo de un método populista que los diferentes municipios, no todos, y las comunas de los diferentes distritos lo cobran y lo ocupan para funciones que no tienen nada que ver con el fin de la tasa, que no es un impuesto, es una tasa para justamente reparar los caminos, hacer señalización, mejorarlo, hacer nuevas alcantarillas. O sea, está más que claro que no lo ocupan para eso, por lo cual no es algo que tiene que empezar a suceder, sino que es algo que estamos viendo que sucede ya hace mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, una vez me acuerdo, Mauricio Sánchez, que actualmente es camarista, cuando era abogado de Coninagro, había presentado un proyecto para que se elimine esa tasa por hectárea. Sí, hay varios proyectos en realidad. Justamente ayer hablábamos con Emiliano Peralta, él va a volver a presentar ese mismo proyecto porque se está dando, hace pocos días hubo uno, ya hubo varios también anteriormente y se van a dar nuevos, según entendemos, fallos de la Corte Suprema a favor del productor. Eso es algo que realmente estábamos esperando y que, bueno, da cuenta, ¿no?, de la injusticia que vive el productor al aportar por una tasa, que en realidad es un impuesto, a la fuerza y no ve, obviamente, los resultados. Por eso es que decimos que deja de ser una tasa y pasa a ser un impuesto. Bueno, por suerte se frenó para ustedes el aumento de las retenciones. Sí. Yo creo que, bueno, fue muy buena la movida que se hicieron desde las entidades, de los productores, como para hacer ver de que en realidad eso era un disparate y no era lo que estábamos esperando, no era lo que votamos. Claramente estaba en el discurso de Milei, bien claro y contundente, ¿no?, la campaña sobre la baja de las retenciones y nosotros apostábamos a eso y bueno, no solo que no hay un plan, por lo menos que se mencione o que se exponga sobre la baja de retenciones, sino que, oh sorpresa, nos encontramos con que la querían aumentar, ¿no? Disparate total. Y bueno, como venimos insistiendo, sobre todo a nuestra zona marginal nos pega muy duro, muy de lleno las retenciones y bueno, está más que comprobado que eso fue un producto de o fue en decremento de la producción, del potencial que cada zona tiene en cuanto a la producción agrícola. Bueno, pero como el tema no era solamente las retenciones, sino todo tipo de trabas para exportación, regulaciones, prohibiciones de exportación, todo eso se levantó, ¿no? Sí. Y la sequía, por lo menos los efectos más graves de la sequía pasaron. Eso mejoró notablemente la condición, digamos, del sector ganadero fundamentalmente y cuál es la situación actual, porque tengo entendido que hay una buena recuperación del precio de la hacienda
y que el negocio pinta para estar bien de aquí en más. Bueno, a ver, varias cosas. En base a lo que decís de que lo peor ha pasado, en esta zona no, todo lo contrario, nosotros estamos sufriendo nuevamente efectos de la sequía y de los estrés térmicos por las altas temperaturas, tanto en el sector agrícola como en el ganadero, como también en otras producciones, como por ejemplo el sector apícola, muy golpeado por una macroeconomía y una situación internacional muy particular, pero también por cuestiones ambientales que están realmente ocasionando muchísimas pérdidas. Como digo, en el sector agrícola, en esta zona se sembró prácticamente todo lo que estaba destinado a soja, pero a destiempo, con en muchos casos hasta 3 veces de siembra. Primero por falta de lluvias y después por exceso hídrico. No te olvides que en los primeros 10 días de enero tuvimos más de 500 milímetros, récord de registro, y después del 10 de enero hasta la semana pasada no había caído una gota. Ese extremo de diferencia entre inundación y sequía también produce cuestiones agronómicas como compactación de suelo, erosión en el exceso. Y bueno, provoca que los lotes no estén de la manera muy importante, tanto en soja como en sorgo también, en maíz. El sorgo por ahí es un poco más flexible y da un poco más de alternativas en cuanto a los estrés, pero en soja, en algodón también va a ser muy notoria la merma productiva. Y bueno, hablando en ganadería también, ¿no? Estos efectos de extremo entre inundación y sequía han provocado que haya mucha mortandad de terneros, mermas importantes que vamos a tener en los porcentajes de destete, que ya históricamente son muy bajos en nuestra zona. Bueno, este año en particular, como así fue el año pasado también, vamos a tener inclusive menores índices, lo cual es lamentable. Pero bueno, responde a esta cuestión, ¿no? Primero de falta de infraestructura, ¿no? Obviamente que no le vamos a echar la culpa a las malas políticas de que llueva o que no llueva, pero sí, como siempre decimos, las malas políticas hacen que el productor no esté lo suficientemente preparado con su infraestructura para digamos, amortiguar o soportar los vaivenes del clima, ¿no? Y eso va a ser notorio, sobre todo este año. ¿Tendría que llover? Sí, ahora tendría que llover, tendría que haber una lluvia regular. Sí, una situación climática más normal. Más normal, exactamente. Estamos viviendo algo extremo. No hay registro de una, digamos, ya lo dije, un enero tan llovedor en los primeros 10 días encima, porque hay que pensar de que fue el enero más llovedor, que el segundo más llovedor en este caso fue mucho más repartida la lluvia en enero. Nosotros tuvimos un enero más llovedor con la concentración de lluvia en los primeros 10 días. Fue realmente algo muy particular. Sí, creíamos que se iba a venir el mundo abajo con el tema de la lluvia. Creíamos y resulta que se cortó y no pasó más nada. Y además con un sol impresionante que Así es, creíamos que se iba a empezar a regularizar en base más tirando a un niño que a una niña. Y sin embargo, bueno, ahora, esta situación ¿es igual en la zona núcleo o aquí porque estamos en esta zona marginal? La zona núcleo está padeciendo también la falta de lluvias, de manera muy notoria. Algunas zonas no perdona a nadie. Por ejemplo, bueno, lo que es el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, zona núcleo está padeciendo, salvo algunas zonas muy pequeñas. El resto, y hablando en general, está padeciendo la falta de lluvia. Por eso también es llamativo cómo se habla tanto de cosecha récord. Se ha hecho en la prensa nacional inclusive digamos un movimiento y entrevistas y digamos un diálogo de cosecha récord que no vamos a tener. Yo creo que no vamos a tener. Mucho menos en esta zona. Evidentemente no, pero va a ser mayor que la del año pasado, eso sí. Se supone que va a ser mayor. Como siempre decimos en la producción, hasta no tenerlo en la bolsa,
Es difícil pronosticar, realmente, Carlos, porque te digo, está tan cambiante y están acertando tan poco en los pronósticos que yo porque tomaría mis recaudos venía el niño y iba a haber exceso de precipitación y resulta que no por eso digo, da, evidentemente. Por eso digo, y no estoy hablando solamente de nuestro departamento general obligado, sino que es muy amplia la zona. Hay que decirlo también en zonas que vienen acertando muy bien con las cosechas. La nueva pampa húmeda, como se podría describir, que es Chaco hacia el oeste, Salta, el norte de Santiago del Estero, Tucumán, están teniendo muy buenas cosechas y están también con muy buenos pronósticos en el corto plazo, pero la zona núcleo como conocida está padeciendo también la falta de lluvia. Está bien. ¿Dio algún resultado la fuerte queja de ustedes como entidad por el tema del aumento de la tarifa en la faena? ¿Cómo es? En el IPCBA. ¿En el IPCBA? Sí, eso ha tenido muchísima repercusión, tanto a nivel provincial como nacional, también en otras confederaciones de sociedades rurales y bueno, seguimos trabajando en eso. Nosotros no vamos a bajar la guardia, creemos que hay que mantener el reclamo. Finalmente, el gobierno de la provincia, y porque la legislatura lo votó masivamente, votó nomás en favor de autorizar al gobierno a endeudarse en hasta 65 millones de euros por un tema del cambio climático, pese a que ustedes, cuando fueron consultados, le dijeron, ¿para qué? ¿Endeudarse para qué? Sí. Ahora, bueno, lo que se logró en la legislatura es sacar todas las obras que ya venían desde el gobierno anterior y que se habían votado prácticamente con unanimidad en la Cámara de Diputados. Y ya tenían las obras previstas, que era una gran porción de la torta, por ejemplo, en Rafaela, en diferentes localidades del norte de Santa Fe también, casualmente comunas y municipios peronistas, ¿no? Alineado con el gobernador Perotti. Era como que ya venía bastante enlatado y empaquetado el proyecto, que, como digo, en diputados pasó prácticamente con unanimidad. Bueno, nosotros ante algunas gestiones logramos mínimamente que se quiten todas esas obras que ya estaban consensuadas y entonces volvió a diputado y se volvió a votar, pero sin las obras. Entonces queda ahora construir con los legisladores obras que intentaremos que sean lo más alineadas y al servicio de la producción tan necesarias, sobre todo en este norte de la provincia. Ya entiendo lo que decís. Lograron impedir que se voten disparate. Exactamente. Sí, porque eran cosas que yo no recuerdo ahora, pero una plaza temática en Villa Guillermina. A ver, cosas que yo no digo que no sean necesarias a lo mejor, pero que no vengan con un crédito que después hay que pagar con producción. Claro. Porque ¿a qué se traduce una cuota de un crédito internacional? A impuestos, o sea, lo paga la producción. Hay que, digamos, aprovechar este espíritu del gobierno nacional, ¿no? En que todo tiene que tener un porqué y tiene que venir atado a un, digamos, a un cómo lo pagamos, ¿no? Se tiene que justificar y hay que poner en marcha la gran máquina productiva que está prácticamente parada y obsoleta. Donde hay que poner énfasis y algunas de estas cosas pueden llegar a limitarla, que ese también es el otro tema, ¿no? Sí. Bueno, yo hablo de disparates que nosotros también fuimos muy contundentes en el reclamo de que estos créditos internacionales no vengan enganchados de alguna cláusula o una letra chica en donde a nosotros nos digamos, limite o nos condicione productivamente, porque con esto de la Agenda 2030, donde está tan en auge, ¿no?, en la Comunidad Europea, que no venga, por ejemplo, una restricción en donde nosotros al sacar el crédito no podemos usar más glifosato, por ejemplo. Lo cual sería una locura. No, comprendo la preocupación. Exacto. Y por todo el palabrerío que hay sin muchas cosas concretas, evidentemente se han evitado estas cosas, ¿no? Entiendo que sí. Augusto, gracias por venir. Gracias a vos, Carlos, por la invitación. Pausa y ya estamos en un ratito con Bernardo Basombrío desde Rosario. Enseguida volvemos.